Hola, estimados alumnos, me da mucho gusto verles. Hoy, pues, aunque realmente los voy a ver a distancia, voy a pensar que los estoy viendo. Quiero darles la última lección, no crean que se me ha olvidado. La realidad es que le di más peso a las anteriores y quiero finalizar con la última lección, no porque sea menos importante, sino porque sé que es realmente el cierre y es la parte práctica y obviamente tiene mucho que ver con lo que ustedes presentaron o van a presentar en el proyecto, ¿vale? Entonces voy a compartirles la pantalla y vamos a darle finalizar a esta clase. Este es el último punto. Hemos hecho un recorrido bastante interesante. Entonces, si ustedes se pueden fijar, ahorita vamos a ver la clase del último punto de la fase, que es reproducción. Esta fase de reproducción viene y vamos a hacer una breve recopilación sobre dónde estábamos. Perdón, aquí está, todas las páginas. Voy a regresar. Como podrán ver, esto es lo que ahorita me surgió que es importante. Ustedes tienen en su índice de su manual el plan de Cristo, que ya vimos que es discipular, evangelizar y discipular. Vimos la selección, que esto también ya lo repasamos, es decir, el seleccionar a los discípulos, la asociación, que tiene que ver con la presencia, intimidad, la iglesia, la aplicación, ¿ok? Sobre todo ustedes, si van viendo el índice, ustedes pueden identificar y darse cuenta de una manera muy rápida y de una manera que tú veas, oye, pues, ¿qué fue lo que vi? Mira, pues veo el plan de Cristo, vi los evangelios, su propósito y la mentalidad de un discípulo. En la selección vi los discípulos de Cristo, la concentración en unas personas, el foco en las personas, el llamado, la estrategia, ¿no? La estrategia de Dios para conquistar el mundo y para establecer el reino, recuerden esto, son las personas. Entonces, las personas es lo esencial. La selección de las personas es lo esencial. Entonces, ahí es donde nos tenemos que desgastar en oración y de verdad ver el potencial que hay en las diferentes personas. Después tienen la asociación que habla de presencia, intimidad, la iglesia, es decir, es esa parte de intimidad, de comunión. Por eso lo que les escribía, que es muy importante el trabajo en equipo, el que desarrollen, aprender a trabajar en equipo y aprender a trabajar con las personas. ¿Por qué razón? Porque realmente la asociación es lo que va a generar un vínculo. Por algo Cristo mandaba de dos en dos, no los mandaba solos. Y la iglesia es la expresión de la comunión y la comunidad. En medio de una diversidad hay unidad, ¿ok? Entonces, ¿por qué nos cuesta mucho trabajar en equipo, estar con la gente? Porque a veces nos sentimos o muy superiores, nos sentimos o poco superiores, o muy óptimos o poco óptimos. Ah, no, ¿yo qué puedo aportar? Y ahí está el problema. Ahí está el problema. O yo puedo aportar todo y los demás no pueden aportar nada. Ahí está también el problema. La realidad es que no hemos aprendido a ver nuestras diferencias, nuestra diversidad, y eso nos ha sesgado. Luego sigue la parte de la consagración. ¿Qué vimos en la consagración? La obediencia, el costo, el aprender y su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre, ¿no? Tiene que ver esto con la consagración. Posteriormente, el tema que vimos fue comunicación. La comunicación es el apremio, las credenciales, una palabra súper importante y más que una palabra, una persona, el Espíritu Santo, la vida victoriosa, ¿ok? La comunicación es con quién, con el Espíritu. Luego pasamos a la parte de demostración. ¿Qué vimos en la demostración? El orar, las escrituras, las almas y las clases, es decir, cómo demostramos a los demás, cómo les enseñamos a los demás. Aquí fue muy interesante porque hubo uno de sus compañeros que se atrevió a participar, se atrevió a hacerlo y la verdad lo hizo muy bien, muy bien, muy bien y nos dio mucha luz y nunca podemos detenernos porque no nos sentimos bien o porque pensamos que las cosas no pueden ser. Incluso algunas veces pensamos que tenemos toda la razón y lo hacemos y no funciona y nos frustramos, ¿me explico? Entonces la demostración es saber que ya Dios está haciendo en tu vida algo, saber que lo tienes que transmitir e ir perfeccionando en el camino. Luego tenemos la delegación, que es esto, las instrucciones, su método, los inconvenientes, ¿ok? Cuando delegas no es fácil, y la misión, ¿ok?
No se puede ir más adelante si no se delega, ¿no? E incluso nosotros como maestros, como facilitadores, como mentores, estamos muy entendidos de que nuestra función es empezar a entender, a dejar a la gente que nos va a seguir y a delegar, ¿no? Incluso un pastor debería de estar pensando en cómo va a delegar lo que sigue, ¿no? Y cualquiera de nosotros, ¿no? Como padre, tú delegas a tus hijos, a las siguientes generaciones. Entonces, esto es muy importante. Pasamos a la parte de la supervisión, una parte que aquí uno de los pastores nos hacía un énfasis bastante interesante. Pastor Fermín nos decía que la supervisión es algo muy importante y es algo que Cristo siempre hizo, y es el repaso y avanzando, ¿ok? Entonces llegamos a esta fase de que se hacen las cosas, pero se supervisan. Y esto es muy importante que lo haga el mentor, que lo haga el discipulador, que lo haga el líder, que lo haga el pastor, que lo haga el ministro, porque de esta manera verifica que lo que se está haciendo bien, porque va a llegar un momento en que se va a quitar del medio y va a dejar que siga adelante el discípulo, y luego el discípulo tendrá gente a su cargo y tendrá que hacer la misma función. Y terminamos nuestra materia con la reproducción. ¿Qué vamos a ver? El testimonio, avanzando, aplicación y un desafío. ¿Ok? Ahora, perdón, vámonos al final. Vámonos a nuestro tema. Nuestro tema, reproducción. Fíjense esta parte interesante. Jesús propuso que los discípulos reprodujeran su imagen en y por medio de la iglesia que se iba formando en el mundo. Una de las cosas importantes del discipulado es la reproducción de la imagen de Cristo por medio no del individuo per se, sino por medio de la iglesia que se está forjando. Es decir, el objetivo es que nosotros como iglesia mostremos a Cristo. No hay otro objetivo. Es la iglesia mostrando a Cristo. Es los cristianos expresando a Jesús. Y este es el gran desafío. Por eso es que dicen que imitemos a Cristo, para que la gente vea quiénes somos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la dirección del Espíritu, a través de lo que vamos avanzando y a través de ese caminar constante y esa conexión con Dios. Lo vamos a ver en un pasaje sumamente interesante. Jesús había creado en sus discípulos la estructura de una iglesia que desafiará y triunfará sobre todos los poderes de la muerte y el infierno. Fíjense, la estructura del discipulado, de la iglesia, es lo que va a desafiar y va a triunfar a la muerte y al infierno. Es decir, esta simple palabra de discipulado, este proceso de discipulado es lo que va a llevar el reino a un nivel diferente. No es el evento, son los dones, no es muchas cosas, no es el que tú seas muy wow y que te muevas muy poderosamente. Eso no es. Lo que es importante es que tú seas un discípulo de Cristo y que la expresión de ese discipulado sea realmente Cristo en la tierra y que te reproduzcas en otros. Si no te reproduces, hay muerte. Miren, dice aquí, por medio de ese testimonio, su iglesia militante un día sería la iglesia universal y llegaría a ser la iglesia triunfante. Empieza Cristo, da un testimonio, lo pasa a 12, esos 12 empiezan a ser la iglesia militante, esa iglesia militante pasa el proceso de Cristo, de todo ese desarrollo de discipulado de Cristo, Cristo muere, la iglesia empieza a preguntarse, o los discípulos empiezan a preguntarse, ¿esto fue? Viene la resurrección, hay una expresión de que la iglesia está naciendo, surge Pentecostés. Esto lo puedes ver en Lucas, en Hechos, en los Evangelios, en Hechos. Empieza la iglesia a surgir, es una iglesia militante, se empieza a volver una iglesia universal, hay una expresión de crecimiento de la iglesia que se expande, y un día esta iglesia será la iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque está escrito en la historia, está escrito en la palabra, está escrito en los cielos, que la iglesia será una iglesia que triunfe sobre todo, sobre el mal, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre esta tierra, sobre todo. Y esto es lo que nos desafía. ¿Cómo se pensó esta iglesia? Y esto es importante. Esto se pensó desde el discipulado, desde un discípulo, desde eso que vimos, desde ocupar tu tiempo en darlo a alguien y darte a esa persona para que esa persona lo dé a alguien más. Pero ¿qué está dando? La vida de Cristo. ¿Me explico? No cualquier cosa.
sino la expresión de Cristo. No debemos dejar de ver la relación directa que existe entre dar testimonio de Cristo y la victoria final sobre el mundo. No debemos de dejar de ver que nuestro testimonio es importante. Una cosa no llega sin la otra. No va a haber victoria en el mundo sin un testimonio. Y esta es, fíjense aquí como dice, es la genialidad culminante de la estrategia evangelizadora de Jesús. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué es dar testimonio? Yo recuerdo cuando llegaba a la iglesia y decía, da testimonio de Cristo y para mí, cuando empecé a caminar en la iglesia y cuando había una revelación buena en la iglesia, pero sí un poco eh, llena de tradición, era dar testimonio de Cristo, era ir delante de una persona y presentarle el plan de salvación. Y ya, presentarle el plan de salvación a alguien. Oye, tú eres pecador, Cristo murió por los pecadores, eh, puedes venir a Cristo y Él te perdona los pecados y tendrás vida eterna, ¿ok? Y vas a ir al cielo. Que esta parte de vas a ir al cielo realmente no viene en la Biblia, se asume porque dice que hay fiesta en los cielos y que hay, los ángeles hacen fiesta, pero no es que vayas al cielo y eso será otra clase y lo verán en otras partes, pero realmente es más profundo que ir al cielo y el Evangelio. Entonces, pero en ese momento, cuando das testimonio, eso para mí era dar el plan de salvación. Y como yo no soy una persona, o no me moví en esa extroversión ni nada, o sea, no puedo dar testimonio de Cristo. O dar testimonio es cómo llegué a Cristo. Y entonces te parabas y decías toda la bola de cosas, de pecados que traías anteriormente, cómo eras la peor. Parecía que nos peleábamos para ver quién era la basura más grande en el pasado, quién fue el peor en el mundo, para poder dar el testimonio y que la gente viera que sí transformó una persona tan cruel como tú. Les voy a decir cuál es el problema, que hay gente que nació en la iglesia, que les llaman de cuna cristiana, o gente que vino sin venir tan revolcada en el mundo y decía, pues yo qué testimonio voy a dar. Yo simplemente fui a la iglesia, un día oré y en el momento que oré, pues sentí la necesidad de Dios, sentí ese amor de Dios y empecé a caminar con Él. Pero yo no vengo de las drogas, no vengo de la prostitución, no vengo del alcohol, no vengo de la brujería, de la hechicería, no salí de la cárcel, vamos, no hice ningún pecado grotesco. Y eso minimizaba el poder del testimonio y te ponía en un shock que a lo mejor no lo expresabas, pero inconscientemente muchos estaban frustrados porque decían, pues, ¿cómo voy a dar mi testimonio? ¿No? ¿Y de qué voy a hablar? Y eso a veces alejaba mucho, sobre todo a los que vienen de cuna cristiana, porque decías, ¿qué testimonio? El testimonio de Cristo es cómo caminas en la tierra, es ser un testigo de Cristo en la tierra. Es decir, es caminar desde la vida de Cristo, caminar desde la realidad de Cristo, es vivir la vida de Cristo desde tu identidad, ¿ok? Desde tu identidad, desde tu realidad, desde lo que tú eres, ¿ok? Eso es el testimonio de Cristo. Es cómo vives desde lo que tú eres, cómo tú caminas desde lo que tú eres, cómo vas a moverte desde este punto de vista, desde lo que eres y cómo vas a vivir esa vida, ¿no? Entonces, esto es muy importante y esto es vital. ¿Por qué razón? Porque cuando tú das testimonio, no es que hayas dado de cómo veniste a Cristo, es de cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo en la dimensión de lo que Cristo vive? O sea, ¿cómo vives en tu trabajo? ¿Vives en la dimensión de lo que Dios hace o está haciendo en tu vida? ¿O vives en la dimensión de lo que otros piensan de ti? Denme un segundo, por favor. Gracias. Entonces, esta parte es interesante porque nos tenemos que ver confrontados con la forma y el estilo de vida que tenemos. Es decir, no puede haber victoria en el mundo si no vivimos desde la dimensión del Hijo de Dios. ¿Y cómo vivir desde la dimensión del Hijo de Dios sin ser religiosos? Entendiendo la palabra en la profundidad, entendiendo el propósito específico que tenemos y leyendo cada día cuál es la voluntad de Dios
y cómo movernos en esa diferente y en esa diversa voluntad. ¿Ok? Entonces, esta parte es una parte sumamente importante y sumamente interesante. Fíjense, vamos al siguiente punto que es avanzando. Todo se centra en sus discípulos. Todo se centra en los discípulos. Todo el evangelio, todo lo que va a seguir está en los discípulos. Ya no está en otra cosa, sino recae sobre nuestras vidas. La iglesia va a salir o va a morir por los discípulos de Cristo, no por los héroes de la fe, no por aquellos que predican y tienen multitudes, o por aquellos que se hacen mártires. Es por los discípulos, es por nosotros, por nuestra vida, es por los que estamos viendo, porque eso es lo que va a continuar. Hay millones de personas y tú no sabes cómo una persona va a llegar a otra de una manera sobrenatural, ¿ok? Pero ¿de qué depende que haya un éxito en esto del discipulado? De la fidelidad de sus discípulos en esta tarea. Hermanos, esta clase no tiene ningún sentido si no somos fieles al discipulado. Esta clase no tiene ningún sentido si no lo entendemos, ¿sabes? Esta clase a veces no se pensaba dar. ¿Por qué razón? Porque decías, es que no puedes discipular a la gente. Discipular es darle, es un estilo de vida y es llevar a la gente, es transferencia de vida. Precisamente esto es la clase. La clase lo que te está diciendo es, necesitas ser fiel en el discipulado. Lo que te está diciendo es, necesitas interesarte por el que estuvo ahí al lado de ti, por el que está al lado de ti o por el que estará al lado de ti o atrás de ti. ¿Qué quiere decir? La fidelidad a lo que hemos visto, a la mente de Dios, al plan, a la estrategia de Dios, es lo que hace que la iglesia se mantenga, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el que tiene ese don de enseñar busca cómo transmitirlo a otros. El que tiene aquel don de sanar busca cómo sanar a otros y cómo hacerles entender que no fue él el que lo sanó, sino que fue Cristo. El que tiene ese don de pastorear o ese don de llevar y dirigir a las personas más adelante, no busca que lo vean a él, sino lo que busca es que la gente se enfoque en Cristo y vaya hacia ese punto, ¿no? Y vaya hacia ese punto de que de un entendimiento más profundo con el Maestro, de un entendimiento más profundo con el Señor, de tal manera que su vida cambie. No sorprende que Jesús grabara tan indeleblemente en sus discípulos la necesidad e inevitabilidad de que su vida debía reproducirse. Es decir, Jesús grabó algo en los discípulos. Necesitan reproducirse. Son 12, pero se tienen que convertir en más. Y es tan tremendo porque de los primeros sermones del apóstol Pedro se ve que hubo un fruto de miles de personas. ¿De qué vino eso? Del corazón de Pedro. Pedro no era elocuente, Pedro no era un hombre que pudiera tener una conexión súper guau con las personas, pero era un hombre que entendió que había sido llamado a algo. Y cuando él empieza a abrir la boca, el Espíritu Santo hace la obra y le pone palabras en su boca de tal manera que la gente es confrontada, viene el poder del Espíritu y se bautizan miles de personas. ¿Por qué razón? Porque vio la necesidad de Cristo y atendió a esa necesidad. La necesidad de Cristo es que la gente se salve. La necesidad del Padre es que den gloria al Señor Jesucristo. La necesidad del Espíritu Santo es esa conexión para dar gloria a Cristo y caminar en el propósito del Padre. Es decir, es desde el entender, fíjense, esta es la profundidad, no es que veas las claves de, ni que aprendas la teología de, es que leas el corazón del Padre, es que seamos capaces de leer el corazón del Padre y ver que el corazón del Padre está en discipular y en cambiar y en llevar a un crecimiento a la iglesia y a un entendimiento mayor de qué es iglesia, pero de conectarse como discípulos de Cristo para caminar correctamente, dar un testimonio correcto, cambiar el mundo en lo que va pasando este proceso de transición hasta que se llegue a la plenitud y entonces venga un nuevo cielo y una nueva tierra, pero siendo una iglesia y un pueblo.
Y en ese proceso se requiere fidelidad porque no se ve. ¿Me explico? Pero es cuando tú te aplicas con una persona, cuando tú te aplicas con dos personas, cuando estás realmente discipulado y entendiendo que debe de haber vida. Fíjense, por eso dice ahí, el cristiano estéril es una contradicción. Y vamos a ver Juan 15, 1 al 17. Fíjense en este versículo de Juan 15, 1 al 17. Este pasaje, ustedes lo han visto, ahí tiene un subtítulo, dice de la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera, está hablando Cristo, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí dona fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y esto es una de las claves, esta palabra. Permanezcan en mí, ¿ok? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Se acuerdan lo que les decía? Es la permanencia en la vid, es la permanencia en Cristo, lo que genera fruto. Es el llevar a la gente a identificarse, a conectarse con Cristo, para que esa conexión empiece a traer vida y empiece a generar fruto. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y otra vez esa permanencia, esos pámpanos, esta parte de conexión con Cristo. Ese es discipulado, ¿sabes? Por eso es que la conexión con el discípulo es importante, la conexión con la gente, las personas. O sea, no se trata de otra cosa más que las personas. Claro, la conexión con las personas genera una clase, genera un proyecto, genera una reunión, genera una comida, pero no perdamos el foco. O sea, el punto no es el evento per se, sino es la conexión per se, es si esa conexión va a generar un cambio o no. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Entonces, esta permanencia en Cristo tiene un objetivo, el fruto, la reproducción. Es decir, el objetivo del discípulo y el objetivo del discipulado es generar fruto, es reproducirse. Entonces en tu mente no puede perderse algo. Hay una misión. La misión es reproducirse. No solamente quedar felices y estar felices en un gueto cristiano y con los brothers. No, es reproducirse, es generar un cambio, es generar algo más grande. Si no está creciendo, si no está influyendo, si no está llevando a más, entonces no está generando vida. Y es esa reproducción en otra persona, y esa persona en otra, y en otra, y en otra, pero ¿de quién? De Cristo. Es llevar esa conexión a la gente. Entonces, es desgastante el discipulado, sí, pero es una bendición. Y eso es lo que cambió al mundo. Y eso es lo que trascendió para cambiar el mundo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues por lo que ya vimos, ¿no? Empecemos a pensar y seguramente ustedes nos van a dar algunas ideas de esto. Luego, la única esperanza del mundo es que haya hombres que vayan a los hombres del mundo con el evangelio de salvación. Y una vez ganados para el Salvador, que no los dejen, sino que sigan trabajando con ellos fiel y pacientemente hasta que lleguen a convertirse en cristianos fecundos que den sabor al mundo que los rodea con el amor redentor. La única esperanza del mundo es que haya hombres que vayan a los hombres del mundo. Y ese es el punto. Necesitamos llevar el evangelio a todos. Y cuando los llevemos a salvación, es decir, a un entendimiento de quién es Cristo, que Cristo es su Señor y su Salvador, de ahí entran las 4 leyes o las leyes que tú quieras, las leyes de entender que Cristo vino al mundo, murió por los hombres y Él es el Señor.
y Él es el Salvador. Y cuando llevemos a estas personas, hay algo que aquí subrayé y es muy importante. No los dejen, porque no es ir que levanten la mano y hagan una oración de aceptación y de salvación. No es eso, hermanos. No es eso. Es más allá de eso. Es llevar a esta gente a convertirse en cristianos fecundos, en cristianos productivos, en cristianos que den fruto, en cristianos que tengan testimonio, no en cristianos carnales que den problemas, que no hablen de Dios, que avergüencen el evangelio. Esa es nuestra responsabilidad. Y eso es muy difícil. ¿Cuántos de nosotros realmente tuvimos una persona que se interesó por nuestras vidas y por discipularnos? Muy pocos. Y cometimos muchos errores y tuvimos que aprender de trancazos. Ese es el punto, que no tengamos que aprender de trancazos porque los trancazos no solamente nos afectaron a nosotros, sino a los demás. Lo que vale en la continuidad final de nuestra obra es la fidelidad con la que nuestros conversos forman líderes de sus conversos y no seguidores. Es decir, de verdad, lo que vale al final es que la gente que convertimos, y es un término muy raro usar convertidos, sino la gente que se incluyó en el pueblo escogido de Dios, forme líderes, líderes dentro de ese pueblo, de esos que ya se incluyeron en el pueblo, que sean gente conectada con Cristo, que viva con Cristo, que entienda a Cristo y que no solamente sea un seguidor, alguien que va de lejos, alguien que va y coquetea con la iglesia, alguien que se siente bien y va a la iglesia para que resuelvan sus problemas y viva de los milagros que Dios va haciendo. ¿Ok? ¿Cuál es nuestro desafío? Y con esto vamos a terminar. Este es el problema metodológico actual. Ceremonias, programas, organizaciones, comisiones y cruzadas, todo bien intencionado y fruto de la ingeniosidad del hombre, se ponen a prueba con generosidad para que cumplan una labor que solo pueden realizar hombres movidos por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo nos daremos cuenta de que la evangelización no se lleva a cabo por medio de algo, sino por medio de alguien? Es decir, no está mal todos los métodos, todo lo que hacemos, pero el punto es que lo vital es la persona, es por medio de quien se dan las cosas. Debemos de reenfocar, no es eliminar, sino que reenfocar, ¿ok? Reenfocar las cosas. Ahora, por esto, fíjense esta frase que dice Pons, los hombres son el método de Dios. Hasta que no tengamos hombres imbuidos de su espíritu y entregados a su plan, ninguno de nuestros métodos servirá. Y esto es con lo que quiero finalizar. Necesitamos hombres, hombres y mujeres metidos en el espíritu, dirigidos, influidos por el espíritu y entregados a su misión y a su plan, discipular a las naciones de la manera correcta. No dar clases, no hacer eventos, sino discipular, usando las diferentes herramientas que son las clases, la oración, las reuniones, todo lo que tenga que usar, con tal de que la persona exprese la vida de Cristo. Y con esta pregunta cierro. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para, si no lo hemos hecho, para discipular? ¿O estamos listos para seguirlo haciendo y para conquistar el mundo? Y esa es una pregunta que les dejo. Gracias, mis amados hermanos, por acompañarme en este recorrido, en esta clase. Ha sido una tremenda bendición el poder compartir con ustedes esta clase, el poder compartir con ustedes algunas de las cosas que Dios nos ha hablado a través del tiempo, pero sobre todo es poder reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Y esta parte es la parte más interesante y más vital que Dios ha dado a nuestras vidas, la responsabilidad de llevar el evangelio que transforma, que cambia y que establece el reino. Y eso nos aleja de simplemente ser personas de un libro, somos personas de una vida, de un estilo de vida, de un cambio de vida, porque transformamos desde la esperanza
de que todo va a ser mejor y transformamos desde nuestra realidad, desde nuestra identidad, desde lo que somos. Somos hijos de Dios y desde esa identidad vamos cambiando y vamos permeando a otros y a este mundo la fe, la esperanza, la misericordia y trayendo el favor de Dios a esta tierra. No me resta más que decirles que Dios les bendiga, que verdaderamente la paz de Dios, el shalom de Dios, el cómo deben de ser las cosas se establezca y que tomemos muy en serio este desafío. Dios les bendiga a todos.